Las intoxicaciones son conceptualizadas como alteraciones a la salud provocadas por el consumo de hongos silvestres con compuestos perjudiciales para el cuerpo humano. Estos mimetismos se clasifican por la sintomatología que producen y el mecanismo de daño. Los síndromes pueden dividirse en dos grandes grupos de acuerdo con el tiempo que tardan en aparecer los primeros signos y síntomas. De corta incubación son menos de 6 horas en aparecer, que por lo general son intoxicaciones no mortales, y los de larga duración, que son más de 6 horas, de mayor gravedad. De algunos autores indican que el 15% de las intoxicaciones por hongo es fatal, siendo el mimetismo faloidiano el más común, sobre todo por el consumo de amanitopaloides. A continuación, le presentaremos un caso de una femenina de 52 años de edad, nacida en Chamula, Chiapas, de nombre Casimira López Trufante, que se encontraba en el bosque de su misma identidad, donde encontró este hongo, donde las intoxicaciones son concebidas como una alteración física que provoca un agente dañino que ocasiona síndromes diversos al ingresar al cuerpo. En el presente estudio explora cómo son atendidas las intoxicaciones por el consumo de hongos, por la biomedicina y la micología. En el municipio de San Juan Chamula se encuentra en la región de los Altos de Chiapas, en la parte central del estado. Las entrevistas giraron alrededor de los casos de intoxicación en el municipio, el tipo de padecimiento en el que son clasificadas, su sintomatología, los remedios que se emplean en los sistemas etnomédicos y la perspectiva de la problemática, para identificar las especies que corresponden a los nombres hostiles de los hongos vertidos en las entrevistas. Por la biomedicina y los servicios de salud oficiales, el envenenamiento por hongos es un problema de salud pública. En el caso presentado de la intoxicación no mortal por ingesta de hongos, la paciente relata que sus síntomas fueron náuseas, dolor abdominal, seguido por vómito y diarrea. En algunas ocasiones la diarrea presentaba sangre. Todos estos síntomas fueron presentados durante aproximadamente 90 minutos después de la ingesta. Por el contrario, cuando narra eventos de intoxicaciones mortales, aparte de los síntomas mencionados anteriormente, también presenta sintomatología de tonos amarillentos en piel y ojos. La paciente dice que consumió el hongo entre las 3 y 4 de la tarde y a las 5 de la tarde ya tenía vómito y dolor estomacal. Relata que fue o que cree que fue el hongo que consumió. Todo era diarrea, vómito y dolor en la boca del estómago. Se puso amarillo la parte de alrededor de mis ojos y al parecer tengo una indigestión. Creo que el hongo estaba muy frío y por eso presentó diarrea, describe la paciente. También nos dice que el lunes y el martes fue durante las veces que se consumió el hongo y para el martes empezó con un dolor más fuerte y ya tenía el vómito más intenso, la diarrea y también presentaba la parte amarilla de los ojos. En el caso de las intoxicaciones mortales narradas por algún otro paciente, es probable que las personas también sufran el síndrome faloidiano, que en realidad es el síntoma que se presenta por la ingesta de hongos de la especie Amanita phalloides. En los 3 eventos que se presentaron, aparte de la femenina de 52 años, no existe información concluyente de pistas de la identidad taxonómica de la especie consumida. Los síntomas comunes que incluyen el envenenamiento por hongos son náuseas, calambres estomacales, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, mareos, enrojecimiento en la cara y abdomen y palpitaciones. Los síntomas graves incluyen convulsiones, alucinaciones, problemas para respirar, insuficiencia renal hepática, coma y muerte.
Los síntomas pueden aparecer inmediatamente después de comer el hongo venenoso o podrían aparecer varias horas después. Los síntomas que ocurren dentro de las 2 horas son menos peligrosos que los que aparecen más tarde, por ejemplo, después de 6 horas. La paciente comenta que tuvo la oportunidad de elegir entre acudir a un centro de salud para hacerse su respectiva revisión del problema y recibir tratamientos de farmacia o tener atención de un hierbero de forma inmediata, lo cual ella hacía referencia a que no podía acudir al centro de salud por la poca confianza que se le tiene a los médicos y a la mala atención que recibe. Por ello, decide ir con un hierbero para saber qué podía aliviarle aquellos malestares que a cada hora eran más fuertes e insoportables. Ella al atenderse en su propia comunidad le hicieron un preparado herbolario para contrarrestar el efecto del hongo, y el principal remedio casero es el POTS, el cual debe beber en una dosis de 2 a 3 copas, considerando que el POTS contrarresta el efecto del veneno, suministrando con ello té de ruda, laurel, alcanfor, la hoja de haba. Y estos remedios caseros se le otorgaron ya que se sabe que los hongos son fríos y se necesita contrarrestar esta propiedad. Si no se toma el POTS, se afirma que la paciente moriría irremediablemente, pero si lo tomaba tenía altas posibilidades de salvarse y recuperarse. Al acudir con este tipo de especialistas locales o hacer uso de los remedios conocidos en primera instancia, no implica dejar de asistir posteriormente a un centro de salud. La paciente expresa la imposibilidad de acudir a la medicina oficial por la propia insuficiencia de estos servicios en todo el territorio. Sin embargo, horas después de ver que los remedios no le causaban ningún efecto, decide acudir a un centro de salud para ver la resolución de su problema. Justificación forense. La intoxicación producida por la ingesta de hongos silvestres, que puede presentarse clínicamente con diferentes síndromes toxicológicos, dependerá de la especie del hongo involucrado y sus toxinas, ya que ciertamente las intoxicaciones por consumo de hongos son un problema que afecta a la población en muchos sentidos, causándole múltiples efectos, ya sea en términos sociales, culturales y económicos. Sin duda es necesario considerar las concepciones locales acerca de este fenómeno, ya que con ello se podrá proponer estrategias de prevención con base a las culturas propias que respondan a la realidad, ya que la ingesta de estos hongos puede ocurrir de manera accidental, por un homicidio o un suicidio.